Hola, Dios te bendiga y bienvenido, Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite predicar su palabra, porque nos permite predicar a todas las naciones. Y la verdad es que viviendo estos últimos tiempos que estamos viendo, todo lo que está sucediendo en el mundo, todas las guerras, todos los temblores, huracanes, terremotos por todas partes. Y ver lo que está sucediendo lamentablemente con todas estas lluvias que ha traído dolor y sufrimiento. Pero la verdad es que si el Señor nos muestra que Él es bueno, siempre el Señor es bueno. Y la pregunta que podríamos hacernos es, si Dios existe, ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué el sufrimiento que trae la muerte? Pero el Señor es tan bueno, es todopoderoso, es soberano. Él en su infinita sabiduría sabe por qué suceden todas estas cosas. Y nosotros tenemos que estar en nuestro corazón orando sin cesar, orando por todos aquellos que han sufrido. Pero la verdad es que es difícil y cada vez va a ser peor lo que va a suceder en el mundo. Va a haber aún más guerras, va a haber nación contra nación, como dice la palabra de Dios. Y solamente es el principio de dolores, como decía el Señor Jesucristo en Mateo 24. Estos últimos tiempos que estamos viviendo, es increíble lo que nosotros podemos ver y darle la gloria a Dios porque podemos ser partícipes de esto que está sucediendo. Aunque no quisiéramos sufrir, vamos a sufrir. Porque eso es lo que un hijo de Dios, por ende, tiene. El Señor nos dijo que vamos a sufrir por causa de Él. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, porque Él fue perseguido, fue vituperado. Y vamos a sufrir. Eso no podemos dudar de ello. Vamos a ver si terminamos la serie, porque la verdad es que está larga, está extensa, y yo creo que sí podemos terminarla. Vamos a ver. Entonces, viviendo los últimos tiempos, le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, podemos encontrar respuestas, podemos encontrar sabiduría, Señor. Podemos encontrar la guianza, la corrección para nosotros. Y por qué no, Señor, podemos encontrar la vida eterna a través de ella, Señor. Porque en ella encontramos, Señor, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y creer con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Señor, que esta palabra sea de edificación, sea de bendición para nosotros y que podamos entender que solamente tu paciencia, Señor, es preciosa, es grandiosa, Señor. Y es para que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios de nuevo. Sea bienvenido, Hogar de Gracia, viviendo los últimos tiempos. El apóstol Pedro nos habla de esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo a través de esta serie que va a haber aflicción para nosotros, que va a haber burla a través de nosotros, los hijos de Dios, que nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de todo lo que el Señor va a hacer, ha hecho y seguirá haciendo. Y aún así estamos nosotros predicando la palabra de Dios. Y por causa de ello somos perseguidos. Pero Pedro nos habla, para terminar, para concluir su carta, en el versículo 14 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de la vergüenza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. Damos gracias a Dios. Pedro concluye esta carta con dos cosas. Y vamos a entender qué es lo que el apóstol Pedro nos está tratando de decir. Y nos está tratando de enseñar en reconocer la paciencia de Dios como una expresión de salvación. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Y la otra parte es que tenemos que permanecer firmes en frente de los que están torciendo las Escrituras. ¿Y cómo vamos a entender quién tuerce o quién dice lo que de la palabra de Dios? Pues tenemos que siempre estar yendo a la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar leyéndola. Y es difícil entenderla. Es complicado entender algunos versículos, entender lo que el Señor en veces nos está diciendo. Y por eso si nosotros vemos en los evangelios, el Señor siempre está hablando con parábolas, que la semilla, que la manzana, que el árbol, que la higuera. Siempre estaba tratando de usar cosas para poder nosotros entenderlo de la mejor manera o la manera más fácil. Pero la palabra de Dios, si nosotros queremos leer Apocalipsis, recién que nosotros hemos recibido al Señor, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque se puede decir que es terrorífico lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque habla de criaturas, habla de seres que van a surgir, habla de muchas cosas. Y va a ser complicado. Pero el apóstol Pedro nos está hablando antes de que él falleciera, antes de que lo ejecutaran. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, del 1 al 14, nos está diciendo lo que va a suceder. Y damos gracias a Dios porque esta palabra profundiza muchísimo. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, tenemos que nosotros entender. Pedro nos está diciendo que es un imperativo de que tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo la vamos a entender? Yendo a la palabra de Dios, estudiándola. No es una sugerencia para que estemos observando, sino que es una exhortación que Pedro nos está haciendo. Firme, comprender ciertamente la intención de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos dice que el Señor tiene una tardanza, pero la tardanza o la paciencia que el Señor tiene para con nosotros es para que nos arrepintamos. Es la paciencia que el Señor tiene para con nosotros para salvación. Por eso muchos dicen, pues, ¿qué no que el Señor viene pronto? Y viene pronto solamente es para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que decía el versículo 9. Esta misma idea la tenemos ahí, entonces tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que salir y predicar el Evangelio. ¿Cómo van a escuchar aquellos que no han, o cómo van a arrepentirse aquellos que no han escuchado de la palabra de Dios? ¿Cómo van a conocer al Señor Jesús? Y luego Pedro nos habla y nos dice un elemento bien valioso. Y nos está haciendo referencia a los escritos que Pablo está haciendo, a esas cartas que Pablo mandó. Tenemos Gálatas, Corintios, Romanos, Efesios. Tenemos todas esas cartas. Timoteo, Tito, Tesalonicenses. Damos gloria a Dios porque si no fuera por Pablo, no entenderíamos bien el concepto de la gracia. Y damos gloria a Dios porque Pedro le dice nuestro amado hermano. Y damos gloria a Dios porque podemos ver el afecto que entre ellos se tenían, no solamente porque en aquel tiempo Pablo los estuvo persiguiendo, pero damos gracias a Dios porque tiene una sabiduría y Pedro tiene ese conocimiento y sabe que la sabiduría no es natural. Sabemos que en aquel tiempo Pablo estaba a los pies de Gamaliel estudiando, sabía la ley. Dice que él era muy sabio en eso, pero la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a Pablo para darnos a nosotros, no hay competencia. Damos gracias a Dios. Hay una armonía doctrinal entre ellos dos. Por eso Pedro hace referencia a lo que Pablo está diciendo. Y Pedro nos exhorta a ver el tiempo con los ojos de Dios. En lugar de impacientarnos ante la tardanza de esa promesa, debemos verla como una ventana de la misericordia que Dios tiene para nuestras vidas. Recibir la palabra con humildad, que es lo que quiere el apóstol. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas.
hablando en ellas de estas cosas. Entonces, Pablo ya ha hablado de todo lo que está hablando Pedro. Y damos gracias a Dios porque nos habla de estas cosas y hay una coherencia entre ellos dos. Y esto es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola. Es un solo libro, aunque tiene 66 libros. Y damos gracias a Dios, pero entre ellos, si tú lees, por ejemplo, Apocalipsis, sin leer Daniel o Ezequiel, no vas a entender el libro de Apocalipsis. Y damos gloria a Dios porque entre ellos se empiezan a hacer uno solo. Pablo nos está diciendo que hay una advertencia para los malos que interpretan la palabra de Dios. No se trata nada más de entenderla, sino de comprender lo que Pedro, nos está diciendo. Pedro nos dice que directamente está acusando a los indoctos o inconstantes, y esta palabra de indocto se refiere a los ignorantes espirituales. No solo sin información, sino que no conocen o quitan o destruyen la palabra o lo que es la verdad. Son inconstantes en ello y describe que son inestables en ella, que no tienen fundamento firme en la fe. Estas personas no luchan con el texto para entenderlo, sino que lo están torciendo. Entonces están cambiando. Por ejemplo, hay personas que te dicen, bueno, si Dios en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto aceptaba a los esclavos, ¿por qué en el Nuevo Testamento siguen los esclavos? Pero si vemos la carta de Timoteo o de Filemón, en Filemón Pablo nos dice que no, que liberemos a los esclavos. Entonces, poder entender esas cosas. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos habla y nos dice. Por ejemplo, Pedro nos dice, la paciencia de nuestro Señor es para salvación en el versículo 15. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos. Romanos 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo habla de la paciencia de Dios no como indiferencia, sino como una gracia que llama al arrepentimiento. Y damos gloria a Dios. Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y damos gracias a Dios. Pablo aquí nos está mostrando la paciencia de Dios, que es parte del plan soberano que tiene de redención para cada uno de nosotros. Hay un juicio que viene y es en el día del Señor. Pedro lo menciona como la venida del Señor y el juicio final, pero Pablo también nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del 13 y en el versículo 5 en 11, nos muestra y nos describe que el Señor viene como ladrón en la noche y tenemos nosotros que estar velando constantemente. Y en el versículo 5, exactamente como Pedro nos está diciendo. Según Tesalonicenses 1, del 6 al 10, Pablo nos enseña que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser con un juicio. Por lo tanto, tenemos que estar firmes, como Pablo nos está enseñando que estemos firmes. Constantemente tenemos que tener esa firmeza y esa paciencia, la paciencia de Dios. El juicio venidero, tenemos que tener la esperanza y la necesidad de vivir una vida en santidad. Recuerda que nosotros somos santos, apartados. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar apartada del mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, como dice el Señor. Es lo precioso de la palabra de Dios, que tiene toda una coherencia. Todo está en un orden específico. Y poder entender que la palabra es inspirada por Dios, que es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para que nosotros seamos instrumentos de Dios, ¿ok? Damos gracias a Dios. En el versículo 17, Pedro nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
No sea que seas arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Pedro inicia con esta expresión afectuosa, vosotros, oh amados. Y nos está tratando como creyentes, como si nos quisiera, como hijos espirituales, que tenemos que nosotros que perseverar. ¿Qué significa perseverar? Luchar. Constantemente nosotros tenemos que estar luchando. Y luego nos dice después, sabiéndolo de antemano, entonces nosotros estamos yendo a la palabra de Dios y nos está recordando que el creyente no camina en ignorancia. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios nos está diciendo cómo debemos caminar, hacia dónde tenemos que ir, qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Y no somos ignorantes. Pedro ya ha anunciado el juicio que viene y nos está advirtiendo del posible engaño. Y eso lo vimos en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. De esos falsos maestros, de esos falsos profetas. Y nosotros tenemos que entender. Ha explicado la paciencia de Dios y nos está afirmando de lo que sucede cuando la escritura es torcida. Y hay muchas maneras que te pueden decir. Te pueden decir, si no das el diezmo, estás robándole a Dios. Te pueden decir muchas cosas, demasiadas cosas, para torcer, para poderte hacer caer, para que tú dejes la doctrina, la sana doctrina. Pero nosotros no podemos vivir así. ¿Por qué? Porque nos hemos sido llamados a vigilar constantemente, estar firmes. Recuerda estar nosotros firmes constantemente. El término inicuo, que es la palabra atetsomoi en griego, significa sin ley. Esa es la palabra inicuo, o significa rebeldes. Se refiere a los que no solo están equivocados, sino que rechazan conscientemente la autoridad de Dios. Hay una gran diferencia entre no conocer y rechazar. Y otra cosa es conocer lo que la palabra de Dios dice y cambiarla. O destruir lo que la palabra de Dios dice. Dice, no, es que robar es bueno. ¿Por qué? Porque me ayudó a comer el día de hoy. Robar es malo, sigue siendo malo. Comiste, sí, pero robaste. O mentir de alguna manera para salir del problema en el que estás. Y decir, es que fue una mentira blanca, por ejemplo. No existen mentiras blancas, son mentiras. Y las mentiras no te van a llevar más que a la perdición. Te van a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque eso significa pecado. Pecado es separarte de Dios. Dejar de dar en el blanco. No son ignorantes, inocentes, sino que son opositores activos. Constantemente están luchando. Eso es lo que dice esta palabra, sin ley, rebeldía. Seguir su error lleva a la caída. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que esos falsos maestros van a estar predicando desde arriba. Y poder tener el discernimiento de la palabra de Dios para que tú puedas decir, eso que está diciendo no está bien. Y tú abrir la palabra de Dios y ver el contexto y decir, no, es cierto, la palabra de Dios dice esto. Eso que está diciendo él está incorrecto. O esa persona está incorrecto. Y tener que guardarnos. Pedro nos da la instrucción de guardar. Dice, guardaos. Este es un imperativo fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos y viene del griego filasao, que implica vigilar activamente, custodiar, mantener en seguridad. Es como un centinela que está cuidando. Es como un soldado que está cuidando el fuerte. Es como, no sé, un empleado de seguridad, por ejemplo, que está cuidando de las personas que van entrando, vigilando, revisando que no traigan armas. Tenemos que estar vigilando constantemente. Y no basta con tener buena doctrina. ¿Por qué? Porque hay que proteger la doctrina, hay que afirmarla, hay que defenderla. Y el enemigo no siempre ataca con violencia. ¿Por qué? Porque puede ser con una sutileza. Puede decirte ciertas cosas desde arriba del púlpito y tú debes estar listo y poder discernir lo que te están dando. Y muchas veces vamos a ser arrastrados. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y es lo que dice Pedro. No sean arrastrados por el error de los inicuos, de los que tuercen la ley. ¿Por qué? Porque vamos a caer de esta firmeza. ¿Qué es la firmeza? La palabra de Dios.
Entonces aquí nos está mezclando dos cosas, ser arrastrados y la otra es caer de la firmeza. ¿Qué implica? Pues vamos a perder nuestra estabilidad espiritual. No significa que vamos a perder la salvación, sino la estabilidad de la cual nosotros estamos sembrados. Por eso Pedro o Pablo nos dice arraigados. Tenemos que estar arraigados. ¿Qué significa arraigados? Que nuestras raíces, porque recuerda, nosotros somos árboles, como árboles plantados junto a ríos de agua viva. Nosotros tenemos que estar llenándonos constantemente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga esto, no seamos erosionados por esa falsa doctrina. O nuestra fe empiece a cambiar o a variar. ¿Por qué? Porque se va a oír muy bonito, por ejemplo, cuando te empiecen a decir estas cosas. Pero nos advierte del error que puede desestabilizar nuestra firmeza espiritual. Esto se refiere a una opinión que está equivocada, por ejemplo, y luego la estabilidad nos conduce al abandono de la fe. Por eso el apóstol Pablo nos dice que va a haber esa apostasía de las cuales algunos se van a estar apartando. Y nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para cuando venga esa falsa doctrina no ser movidos, o esos que dice Pablo, de esos que tienen comezón de oír, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quieren escuchar nada más lo bonito, no quieren escuchar acerca del pecado, no quieren escuchar acerca de discipularnos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo es cantar, alabar a Dios, que no es nada malo, al contrario, eso es lo mejor que puedes hacer. 5 minutos de predicación y vámonos. ¿Por qué? Porque ya hace hambre. Y no es así, no debe ser así. Debemos de llenarnos constantemente todos los días de la palabra de Dios. Entonces esta erosión de la cual les estoy hablando no significa que vamos a perder la salvación, sino que es persistir en el error sin arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que has hecho algo o hemos hecho algo y constantemente lo seguimos haciendo y haciendo y haciendo. Y lo único que revela esto es que nuestra fe en Cristo nunca fue genuina. Nunca creímos en Él como nuestro Señor y Salvador. Y prácticamente nos estamos autoengañando a nosotros mismos. La estabilidad espiritual es frágil. ¿Por qué? Porque no tenemos una sana doctrina. Pedro no está sembrando miedo en nosotros. ¿Por qué? Lo único que está haciendo es que está sembrando en nosotros que despertemos, que estemos vigilando espiritualmente para cuidarnos, para cuidar nuestra alma, para cuidar lo que entra en nuestra vida, qué vemos, qué escuchamos, qué leemos, cómo hablamos. Y la pregunta es, ¿vivimos realmente estas alertas? ¿Estamos viendo lo que, por ejemplo, las noticias nos están diciendo? ¿Estamos viendo lo que la televisión, lo que el Facebook, todas esas redes sociales nos están bombardeando constantemente? ¿Estamos nosotros diciendo, esto no me sirve, no me lo muestres otra vez? ¿Por qué? Porque ¿sabías que Facebook tiene una opción que te dice cuando sale un video que tiene 3 puntitos y tú le puedes picar ahí y decirle, no me lo muestres, y luego después te va a hacer una pregunta, ¿por qué no quieres verlo? Y tiene varias opciones y tú le das la opción. Tiene contenido sexual, tiene contenido que no me sirve, ya me salió otra vez. Y tú puedes empezar a decirle a ese aparato qué no quieres y qué es lo que quieres. Damos gracias a Dios. La tecnología no es mala. El uso que le damos es lo que nos va a destruir a nosotros. No seamos ignorantes. Tenemos que prepararnos. Pedro nos dice guardaos. Es un llamado de responsabilidad personal. Tú te guardas a ti mismo y después empiezas a guardar a tu familia, a tus amigos, a los que están a tu alrededor. El pastor nos puede enseñar la palabra de Dios, pero después nos corresponde a nosotros estar vigilando constantemente, porque se nos enseña la palabra de Dios cuando se nos discipula. Pero una vez que fuimos discipulados, es nuestro deber protegernos. Es una guía espiritual y nos forza, ¿verdad? Está esforzándonos a nosotros a proteger nuestra mente, a proteger nuestro corazón. Constantemente es lo que hace la palabra de Dios.
y cuida nuestra fidelidad a Cristo constantemente. Damos gracias a Dios. Las redes sociales, como te decía, están llenas. Los libros de los púlpitos, alguna conversación ahí que te cuentan un chiste por ahí y tenemos que nosotros pararlo, a lo mejor un chisme y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber, yo ni siquiera estuve en esa conversación, no me corresponde a mí. Y parar esas cosas. Tenemos que estar constantemente vigilando. Y Pedro nos dice, no nos dice que nos guardemos del diablo, aunque la palabra de Dios nos dice que nos estemos guardando, pero específicamente aquí nos está diciendo del error de los inicuos, de esas personas que predican incorrectamente la palabra de Dios para retorcerla y esas falsas enseñanzas que vienen de otras personas, de otros hombres que aparentemente son religiosos, pero no lo son. Y poder nosotros discernir lo que la palabra de Dios nos da. El versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Esta frase, antes bien, es la palabra griega auxanao. Y significa crecer, aumentar, multiplicarse. Entonces, tenemos que crecer en la gracia. Es un verbo imperativo y tiene un modo presente con una voz activa y está en plural. Entonces nos está diciendo que crezcamos, que sigamos creciendo o que continuemos creciendo. Damos gracias a Dios porque nos da esa pauta, Pedro, nos dice, antes bien. Y de la misma manera es una palabra, antes bien nos dice que está en un contexto que nos está diciendo, pero, o antes bien, o por el contrario. Entonces tenemos esto, que paremos, o nos puedes decir, antes bien, crezcamos o seguir creciendo en la gracia. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos crecer en la gracia? Pedro nos da esta orden que es una acción continua y es un tiempo imperativo, recuerda, nos está dando una orden y eso no lo podemos cambiar, es un mandato que nosotros tenemos que hacer. Si dejamos de crecer, si nosotros nos mantenemos en un proceso de reposo, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos nosotros que estar trabajando constantemente porque dejar de crecer o quedarnos en reposo solamente va a destruir nuestra vida espiritual. Tenemos nosotros que crecer. No es una opción hacerlo. ¿Por qué? Porque es esencial para evitar el estancamiento de nuestra vida o inclusive la caída o alejarnos del camino de Dios. Fortalece nuestra firmeza en la palabra de Dios. Y en tercero, glorifica a Cristo conforme nosotros vamos creciendo gradualmente. Esa es la madurez que Cristo quiere para nuestras vidas, que nosotros sigamos avanzando, que no nos quedemos ahí, porque sí, Pablo nos dice que en algún momento fuimos niños y tomábamos esa leche, pero después tenemos que tener ese alimento sólido. ¿Y cómo vamos a tener el alimento sólido si tenemos una vida estancada, si no crecemos en la gracia, si solamente dejamos que Dios haga por nosotros todo y oramos, gracias Señor por este alimento, amén? No funciona así. No funciona de esa manera. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos nosotros que tener ese momento con el Señor y crecer constantemente. No solamente se trata de resistir, sino de avanzar. Muchos te pueden decir, es que aquí estoy aguantando todo el día. El enemigo ya me trae. No. Al contrario, tenemos que decir, hoy derroté al enemigo porque quiso ponerme esta prueba, pero en el nombre del Señor le dije toda la palabra de Dios que me sabía y lo pude derrotar. Eso es crecer. La vida cristiana no es estática. Tenemos nosotros que estar avanzando. Si no hay crecimiento en nuestra vida, inevitablemente hay un retroceso. Muchos están a decir, ni para atrás, ¿cómo dicen? Ni para atrás, ni atrás ni para dar vuelo, ¿verdad? O sea, es cierto. Es cierto, nosotros no tenemos que tener ese retroceso en nuestra vida o ese estancamiento porque es muy peligroso para nosotros. Ni para atrás para agarrar vuelo. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a caer. Somos seres humanos
imperfectos, pero perfectos en el Señor. Tenemos que nosotros entender que la vida cristiana va a haber pruebas y pruebas muy, muy difíciles para nosotros, para que nuestra fe sea pasada, sea probada, sea moldeada, para que pasemos por ese fuego en el cual vamos a ser trabajados, vamos a ser formados. Recuerda que el fierro con fierro se aguzan. ¿Qué significa eso? Que saca filo. El golpeteo de la vida nos va forjando. Pedro nos muestra que hay dos dimensiones en el crecimiento cristiano. Número uno es la gracia, y esto se refiere al favor inmerecido que Dios tiene cuando iniciamos nuestra vida cristiana, cuando nosotros dijimos, Señor, sin ti no lo puedo hacer. Reconozco que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y quiero que vengas a mi vida y te recibo. En ese momento tu vida ha sido transformada por medio de la gracia en Cristo Jesús. Esa es la relación que nosotros tenemos con Cristo y empieza a crecer nuestra vida cristiana conforme a la gracia por medio del perdón de nuestros pecados. Y tenemos una dependencia de Dios constantemente y nuestra vida ha sido transformada. Hemos nacido de nuevo y nuestra vida es centrada en Cristo y es marcada por la humildad, por la gratitud y la renovación de nuestras vidas. Eso es la gracia. Pero después viene el crecimiento y es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empezamos a tener una relación con Cristo, empezamos nosotros a conocerlo, no solamente intelectual. Oh, Cristo, Jesús nació en Belén. Eso es todo. No, no es así. Empezamos a entender lo que Cristo hizo, de dónde viene, entender que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y damos gloria a Dios porque empezamos a entender que Cristo es el creador de todas las cosas, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vino a esta tierra no solamente para que lo tocaran, para que lo viéramos, para que tuviéramos conocimiento de que Él vino, hizo todos esos milagros, sino para cumplir todas las profecías que hablaban de Él. Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas, y damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Porque el conocimiento en Cristo es relacional. Es una relación que tenemos que tener. Es progresiva, es espiritual. Es una intimidad que tú y yo debemos tener con el Señor. No se trata de saber nada más de Jesús, sino de conocer profundamente a Jesús. El carácter de Jesús, cómo es Jesús, su soberanía. Y Pedro nos habla y nos dice y enfatiza en eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, perdón. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe inigualablemente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, del pecado. Entonces, vemos aquí, Pedro está conectando el capítulo 1 con el capítulo 3. Ambos pasajes están usando la esencia y habla del conocimiento. Epignosis es la palabra griega que Pedro está usando. Y no solamente es información que viene a nuestra vida, sino es un conocimiento íntimo. Esa es la palabra que está usando Pedro en este momento. Es un conocimiento que nosotros debemos de tener.
Es una relación que tenemos que tener. Es conocer a Jesús profundamente. Es conocer su persona, como te decía. Es lo que nosotros tenemos que entender. Esto nos da una poderosa verdad. Que el conocimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana, sino que ocurre con una relación creciente y consciente con Cristo. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos nosotros. No solamente el conocimiento que nosotros tenemos, como te decía en los libros, conocerlo, saber frío o académicamente, sino la base de la vida cristiana. El poder, el conocimiento de Cristo que recibamos por la gracia. Es por el conocimiento de Cristo que accedemos a una vida en santidad. Solamente Cristo es el que nos va a enseñar a cómo vivir en santidad. Es por medio del conocimiento de Cristo que escapamos del mundo. No estoy diciendo que nos vayamos a otro planeta, sino que podemos nosotros, cuando viene la tentación, poder decir, esto no aplica a mi vida. Le doy gracias a Dios. Uno de mis hijos fue a un evento y hicieron unas actividades y lo que nos dijeron es que no quiso participar en ciertas actividades. ¿Por qué? Porque tenía ese discernimiento. Pudo entender que eso no era para su vida. Supo decir, esto no lo voy a hacer porque va en contra de Dios. Damos gloria a Dios. A mí me dio muchísimo gusto escuchar eso. Porque es el conocimiento que nos ayuda a crecer continuamente. Damos gracias a Dios. Dice, por lo tanto, que es crecer, es el conocimiento de Jesús, es el camino como la meta que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana. Ese conocimiento que necesitamos. No es un conocimiento que añadimos conforme vamos, como los libros, que 1 más 1 son 2, 2 por 2 son 4. Ese no es el conocimiento del cual te estoy hablando, sino de la sabiduría que viene, por ejemplo, de un discipulado, de leer la palabra de Dios, de estar cerca de Cristo. Eso es lo que significa discipularnos. Estar sentado a los pies del Maestro, ver lo que dice la palabra de Dios y empezar nosotros a absorber como esponjas lo que ella enseña. ¿Estoy creciendo en el conocimiento personal con Cristo? La pregunta que nos debemos hacer todos los días de nuestra vida. No se trata de acumular teología, sino de conocer profundamente a Cristo. Confiar en Él plenamente, conocer todo lo que Él hace y va a hacer. Porque recuerda que la palabra de Dios aún continúa. Ahorita estamos viviendo los últimos tiempos, pero el Señor nos está diciendo que nos cuidemos de la falsa doctrina, que nos cuidemos y conocer al final a Cristo. En Filipenses 3:10 nos dice que nosotros tenemos que tener ese fin, conocerle. Conocerle de una manera, ¿para qué? Para que valga la pena nuestra vida cristiana. Salir y predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Solamente abramos nuestros ojos. Están sucediendo cosas catastróficas. La economía se está moviendo, se está desestabilizando. Hay países que están sufriendo, su moneda se ha caído completamente, que no pueden comprar ya ni tortillas ni leche. Es increíble lo que está sucediendo. Hay países donde los temblores están sucediendo 50, 100 veces por día. Vemos las guerras, lo que está sucediendo. Acabamos de ver la guerra de Israel. Ahorita tienen esa pauta, tienen esa, entre comillas, vamos a decirlo, paz, porque paz no hay. Se están tramando cosas debajo del agua que van a suceder. Hay países, nación contra nación, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Va a haber pestes, guerras, hambres. Va a haber aflicción. Y por causa de Cristo vamos a padecer esa aflicción. Pero confiad, Cristo ha vencido al mundo y damos gloria a Dios. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar estas promesas, Señor, como decía la carta de Pedro. Hay promesas espectaculares, Señor, que vienen a nuestra vida cuando nosotros honramos a nuestros padres.
Nuestra vida se va a alargar, Señor. Tú vas a tener cuidado de nosotros cuando vienes a honra, Señor. Hay aún promesas que tenemos que buscar y encontrar, Señor, las cuales tú tienes para nosotros. Pero la esperanza, Señor, que tenemos es que tú vas a venir pronto, Señor. Vas a venir, Señor, y nos vas a llevar contigo. Y damos gloria a Dios. Gloria a Dios porque los muertos resucitarán primeros. Y damos gloria a Dios y nosotros vamos a ser arrebatados. Señor, solamente permítenos, Señor, disfrutar el tiempo que nosotros tenemos aquí, Señor, porque somos peregrinos en este mundo. Y te pedimos, Señor, que nos guardes, no nos quites de este mundo, pero guárdanos, Señor. Envía a tus ángeles a cuidarnos, Señor, y protegernos. Danos ese valor para predicar tu palabra, Señor, para que podamos alcanzar a otras naciones, Señor, a otras lenguas. Y damos gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor, porque gracias a ella, Señor, somos salvos. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.